El programa Aplas te presenta el nuevo proyecto de evangelización Discípulo 5. 5 ideas en 5 minutos sobre los valores cristianos y la evangelización. Discípulo 5, 5 ideas en 5 minutos. En este programa quisiera hablarte de 5 reformas espirituales necesarias en la iglesia. 5 reformas espirituales en un católico. La primera reforma es la reforma del corazón. Es sentir como Cristo sintió. Aprender de Él, que es humilde, que es manso de corazón. Sentir como Cristo. Una reforma del corazón nos debe llevar también a sentir la iglesia, como decía San Ignacio de Loyola, en la verdad, ciertamente, en la doctrina, pero también sentir la iglesia en la vida, en la comunión, sentir la iglesia presente en nuestra existencia. Y esa es la reforma del corazón. La segunda reforma es la reforma de la mente. Es el cambio de la mentalidad, la metanoia. Es pensar según Cristo, pensar como Cristo. Es muy importante ese cambio de mentalidad. No solamente es un paradigma, porque a veces los paradigmas se rigen de acuerdo a la evolución del tiempo o a la evolución de las culturas, sino es mucho más, porque no depende solamente de lo cultural, porque es un don, un regalo de Dios. Ese cambio de la mente surge de la presencia de Dios en nuestra vida, que nos ilumina, que nos guía, que nos fortalece y que nos da sus dones, sus virtudes infusas, su gracia. La tercera reforma es la reforma de la voluntad. Es hacer más la voluntad de Dios y menos nuestra voluntad. Intentar dominar más nuestras pasiones egoístas. Buscar más asemejarnos a Dios y a Cristo por medio de nuestras decisiones. Ciertamente que las acciones van acompañadas de decisiones. Las buenas decisiones van acompañadas de buenas acciones y las buenas acciones van acompañadas de una opción vital, de una opción de vida. Esa opción de vida tiene que ser Cristo, tiene que partir de Cristo Jesús en nuestra existencia, quien guía nuestra voluntad. Por eso es muy importante esta tercera reforma, porque en ella buscamos que nuestras decisiones, acciones, que nuestras opciones se asemejen más a la voluntad de Dios. La cuarta reforma es la reforma moral. La reforma moral, que es vivir los valores del reino de Dios, que es convertirnos totalmente a Él a través de acciones. No es solamente una rectificación subjetiva, que me arrepentí o que vuelvo al camino, sino que es realmente un volver a empezar, es la conversión. El epistrefo en griego, que significa un retorno a Dios, como el hijo pródigo que retorna al Padre para comenzar una nueva vida, pero que disfruta de la misericordia del Padre en su existencia. Esta reforma moral es muy importante porque es volver a empezar, porque es imitar a Jesús en la bondad, en el amor, en las acciones. Y si hay errores y dificultades, reconocerlas y ser mejor cada día. La quinta reforma es la reforma eclesial. Esta reforma eclesial significa tener la misma forma de Cristo. ¿Cómo es eso? La palabra reforma significa volver, y forma es la forma, el estilo. Entonces es volver a tener la forma de Cristo. ¿Y cuál es la forma de Cristo? Su cuerpo, que es la iglesia. Y el cuerpo de Cristo es la iglesia. Es decir, que estamos en la iglesia y necesitamos estar más unidos a Cristo. La reforma eclesial significa amar a la iglesia, vivir, sentirse miembro vivo dentro de la iglesia, como cuerpo de Cristo, como decía San Agustín, el Cristo total, Cristo totus. El cuerpo está unido a la cabeza, más unidos a la cabeza y más unido al cuerpo para formar un solo cuerpo y un solo espíritu en la unidad.
Una reforma eclesial nos lleva a una verdadera unidad dinámica en los dones y en los carismas. En síntesis, te acabo de hablar de 5 reformas espirituales para un católico. Primera, la reforma del corazón. Segunda, la reforma de la mente. Tercera, la reforma de la voluntad. Cuarto, reforma moral. Y quinto, reforma eclesial.